Está bien, entonces. Ok, buenos días otra vez. Y discúlpenme porque estoy un poquito atrasado hoy, pero vamos a seguir estudiando el libro de Mateo no, el libro de Marcos, capítulo 9, del versículo 2 hasta el 13. Vamos a estudiar en el día de hoy. Este es un versículo que es muy importante y que tiene bastante significado para todos nosotros que hemos llegado a conocer al Señor. Bueno, mire como dice aquí en el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó a ellos solo a un monte y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Y se le apareció Elías junto con Moisés y estaba hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues que estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió y una voz salió de la nube: este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debería de venir? Primero, es cierto que Elías debe venir, al venir primero, restaurará todas las cosas, le dijo. Y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado. Pero yo les digo que Elías ya ha venido y lo hicieron cuanto hicieron, tal como está escrito de él. Bueno. Esta sección que estamos estudiando está muy buena y muy bonita y tiene muchas enseñanzas. Mira cómo aquí empieza aquí, ¿no? 6 días después, en el versículo 2, 6 días después que Jesús tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó a ellos solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué cosa más bonita aquí está sucediendo en el versículo del 2 al 3? Al 2, en el versículo 2, ¿no? Fíjate lo que sucede, de que Jesús coge ¿a quién? A Pedro, a Jacob y a Juan. Y los lleva ¿a dónde? Los lleva a una montaña, le veo una montaña, a lo alto de la montaña, y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede blanquear. Entonces la vestidura de ellos, ¿qué sucedió? Se convirtieron blancas y se pusieron tan resplandentes que ningún lavandero en ese tiempo, ni ahora en ningún tiempo, podía blanquearla de la forma en que sucedió. Aquí él se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan. Y ustedes saben bien de que siempre nosotros tenemos, entre todas las personas, ¿no? Entre nuestras amistades, nosotros tenemos amistades especiales. Y entonces ellos 3 eran los que casi siempre estaban más apegados ¿a quién? A Jesús, aunque Jesús ama a todo el mundo de la misma forma. Aunque Jesús tiene
el mismo criterio prácticamente para con todo el mundo, lo ama de la misma forma, pero ellos eran los más apegados a Jesús, y especialmente Pedro. Ustedes saben bien cómo Pedro es, ¿ok? Entonces fíjate aquí lo que sucede aquí, en donde en el versículo 4, se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Y se le apareció Elías junto con Moisés y estaba hablando con Jesús. Bueno, aquí hay una cosa importante que yo quiero decir, ¿no? Mira lo que estaba sucediendo. Vino Elías, se le aparecieron Elías y se le apareció Moisés. Bueno, ¿quién era Elías? ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías? Elías era un profeta que hablaba por Dios. Era un profeta que hablaba por Dios. Entonces, Elías, fíjate lo que sucedió. Elías caminaba con quién? Con Dios. Elías caminaba con Dios. Y Elías, ¿qué hizo? Dios se lo llevó ¿para dónde? Para el cielo. Vino un carrillo que se dio en una nube, se lo llevó Dios para el cielo. Dios se lo llevó para el cielo. ¿Quién era Moisés? Moisés era otro profeta, profeta de la ley. Era el que llevó al pueblo de Israel para todos los lugares. A todos los lugares lo llevó y le enseñaba las cosas de Dios y que sé yo, que sé cuándo. Pero ¿qué sucedió con Moisés? ¿Ok? Elías no murió, Elías fue y se subió en una nube para el cielo. Elías no murió. ¿Y qué sucedió con Jesús, con Moisés? Moisés murió y fue sepultado. ¿Y quién sepultó a Moisés? Dios mismo fue el que lo enterró. Dios mismo fue el que lo enterró en un lugar que nadie supo y nadie sabía dónde estaba enterrado Moisés. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque Dios lo sabe todo y Dios sabe lo que podía suceder. Moisés, ustedes saben bien de que Moisés hacía todas las cosas por Dios y era el que llevaba a las personas a los diferentes lugares y llevó a muchas personas a diferentes lugares. Y era el que hablaba directamente con quién, cara a cara con quién, con Dios. Moisés hacía todas las cosas y fue un líder que lo llevó por muchos años por todo el desierto a todos ellos. Entonces, por eso mismo es que Dios mismo fue el que lo enterró, Dios lo enterró y nadie supo dónde lo enterraron. ¿Pero para qué Dios, por qué Dios hizo eso? Dios hizo eso para que nadie fuera a tomar a Moisés como un ídolo. Empezaban, si hubieran sabido dónde Moisés lo hubieran enterrado, hubieran ido ahí al sepulcro, a hablar acerca de Moisés, a llevarle flores, a orar y a decir diferentes cosas. No, pero Moisés, ¿qué cosa? Murió y fue sepultado por el mismo Dios en persona. Ahora le voy a decir una cosa acerca de Jesús. Fíjate, y se le apareció Elías junto con Moisés y estaba hablando con Jesús. Elías con Moisés y estaban hablando. No se sabe aquí de lo que estaban hablando, pero una cosa que le quiero decir, ¿qué le sucedió a Jesús? ¿Qué le sucedió a Jesús? Jesús fue muerto y fue sepultado y resucitó al tercer día. Jesús fue muerto y resucitó al tercer día. Moisés murió y fue enterrado. Y fue enterrado. Entonces Jesús también fue sepultado también. Y entonces el tercer día resucitó. Entonces, ¿cómo es que Jesús se fue para el cielo? Jesús se fue para el cielo igualmente. ¿Que se fue quién? Elías. Elías se fue para el cielo, una nube, vino un tumbido y se lo llevó para el cielo. Y entonces a Jesús, de esa misma forma prácticamente, él se fue para el cielo y se sentó a la derecha del Padre. Entonces ellos estaban hablando ahí con Jesús, no se sabe lo que estaban hablando y no podemos especular de lo que le dijeron, pero Jesús tuvo la misma muerte que Moisés. Moisés fue sepultado, Jesús fue sepultado y resucitó el tercer día. Y Jesús
ascendió a los cielos prácticamente de la misma forma en que Elías fue ascendido al cielo, que Dios se lo llevó para el cielo. Bueno, entonces, hermano, vamos a seguir aquí en el versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. ¿Qué cosa está diciendo aquí Pedro a Jesús? Una de las cosas que muchas veces las personas dicen: no, pero Pedro siempre mete la cuchareta, y Pedro siempre dice esto, y Pedro siempre dice esta cosa. Pero una de las cosas es de que Pedro, él no tenía pelo en la lengua. Pedro siempre decía todas las cosas como él lo sentía. Como él lo sentía, él lo decía. Dios, Jesús, que diga, Jesús sabía bien y sabe bien lo que hay en los corazones de todo el mundo. Jesús sabía bien lo que había en el corazón de Pedro. Pero fíjate, aquí ya Pedro ya está pensando en cosas materiales, en cosas que no viene al caso. Fíjate cómo le dice aquí. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mira qué cosa más grande está aquí. Y entonces, fíjate, le quiero decir una cosa para que usted vea. Mira, una cosa que le quiero decir. Aquí ustedes saben bien de que Elías era de otro tiempo, era de otra generación. Moisés era de otra generación. Moisés era de otra generación, de muchos años antes de que Pedro hubiera nacido. Y ellos conocieron a quién, conocieron a Moisés y conocieron a Elías. Por lo menos Pedro lo reconoció y lo llamó por nombre. Le dijo: bueno, vamos a hacerle aquí una ramada para ti, otra para Moisés y otro para Elías. Eso es para que tú veas cómo trabaja el Espíritu Santo y para que usted vea cómo trabaja las cosas de Dios. Ellos no eran contemporáneos con Moisés ni con Elías, pero lo conocieron y lo conocieron. Entonces, ¿qué sucedió? Dios trabaja de una forma que ninguno de nosotros podemos comprender, de la forma en que Dios trabaja. ¿Qué hizo Dios cuando oyó de que Pedro quería hacer eso? Ahora fíjate lo que quiere decir. Aquí en el 6, fíjate lo que dice. Porque él no sabía qué decir, pues estaba aterrado. Pedro no sabía qué decir. Él no sabía qué decir. ¿Por qué? Porque estaba aterrado por lo que había visto. Estaba aterrado, entonces no sabía ni qué decir. Bueno, casi siempre estaba aterrado, pues casi nunca sabe lo que va a decir. Pero bueno, él tiene cositas buenas y tiene cositas malas, ¿me entiendes? Pero las cositas malas, nosotros hemos aprendido acerca de él, y las cositas buenas nosotros hemos aprendido, estamos aprendiendo acerca de, aparte de eso, de que Jesucristo perdona a todas las personas. Entonces, porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces, fíjate lo que hace Dios ahora, mira lo que sucede. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: este es mi hijo amado, oigan a él. Fíjate lo que sucede, lo que Dios hace. Dios no quiere de que se interrumpan las cosas que están sucediendo. ¿Y qué hace Dios? Dios interviene. ¿Cómo vas tú a hacer una ramada? Usted no tiene que hacer nada. Usted no tiene que hacer nada. Usted tiene que quedarse callado. Usted tiene que quedarse callado. ¿Y qué? Saber que ese es mi hijo amado. Saber que ese es mi hijo amado y que lo escuchen a él. Que Jesús es su hijo amado y que lo escuchen a él. Eso es lo que quiere Dios. Y se lo dice y le interrumpe la idea que tiene Pedro de querer hacer una ramada. Fíjate cómo dice: entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz
salió de la nube. Este es mi hijo amado, oigan a él. Este es mi hijo amado, oigan a él. Bueno, entonces, en esa misma forma, ustedes se recuerdan que cuando Jesús se bautizó, prácticamente Dios también se apareció en una nube y también dijo lo mismo, prácticamente dijo lo mismo. Este es mi hijo amado que yo amo con toda mi vida y que lo obedezcan a él. Prácticamente dijo lo mismo. Y entonces aquí se lo dice a quién? Aquí se lo dice a Jacob, a Juan, a Jacob, a Juan y a Pedro, se lo dice, que ese es su hijo amado, que lo escuchen, escúchenlo a él. Entonces en el versículo 6, fíjate cómo dice aquí en el versículo 6, en el 8 que diga, en el 8, disculpen. Y enseguida miraron de alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Bueno, ya no vieron a nadie. ¿Qué sucedió? De que de la misma forma en que vinieron ellos, de la misma forma en que se fue. Enseguida miraron de alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a quién, a Jesús, solamente a Jesús, que era a quien ellos le tenían que, era el Hijo de Dios y que él tenía que ser respetado. Ellos tenían que obedecer las cosas que hacía y decía Jesús. Oigan a él, oigan, mi hijo amado, oigan a él. Aquí el oigan quiere decir que deben obedecer. ¿Okay? Entonces vamos para el versículo 9. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Bueno, las cosas que vieron ellos, ¿qué fueron que vieron? Que vieron de que Jesús se puso blanco y bueno, vieron a Moisés, vieron a Elías y ¿qué sucedió? De que Jesús se transformó. Entonces ellos vieron todo eso, pero Jesús, fíjate lo que Jesús le dice. Jesús le ordenó que no contaran a nadie, que no se lo dijeran a nadie. Usted sabe lo que sucedió, una cosa que vaya, imagínese que usted ve una cosa así, y entonces, de que usted está trabajando para Jesús, y que Jesús le diga a usted, como se lo dijo a ellos, de que no se lo dijeran a nadie. Que no se lo dijeran a nadie hasta cuando él resucitara de entre los muertos. Él le dijo que no se lo dijeran a nadie hasta que él no resucitara de los muertos. Entonces ellos tuvieron que guardar ese secreto, tuvieron que guardar eso y no decírselo a nadie hasta que Jesús muriera y fuera resucitado. Y eso fue duro, eso sería duro para cualquier cosa y más principalmente para los seguidores de Jesús. Para los seguidores de Jesús, eso era duro. ¿De qué? Esconder eso, pero él sabía los motivos por los cuales lo estaba diciendo. Él sabía los motivos por los cuales lo estaba diciendo. Y entonces, fíjate, en el versículo 10, lo que dice, y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar entre los muertos. Ni ellos mismos sabían qué cosa significaba resucitar entre los muertos. Y entonces ya están pensando en qué cosa es la resucitación entre los muertos, la resucitar dentro de los muertos. Están pensando en eso y qué sucede muchas veces de que nosotros no sabemos bien las cosas de Dios, pero Dios trabaja misteriosamente, Dios trabaja de una forma que nosotros no podemos comprender. Entonces ahora mira lo que hace aquí en el 11, mira lo que sucede aquí en el 11. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debía de venir? Elías debe de venir. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías ha de venir?
Ok, ¿quién le preguntaron eso a él? Los discípulos. Quiere decir Juan, Jacob y Pedro fueron los que le preguntaron eso. Que Elías debería de primero. Entonces, fíjate lo que le contesta a Jesús aquí en el 12. Es cierto que Elías, al de venir primero, restaurará todas las cosas, le dijo. Y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado. Bueno, aquí le está recalcando otra vez, lo está preparando. ¿Para qué? Para su muerte. Le está diciendo, sí, es cierto que Elías, al venir primero, restaurará. Le está diciendo que Elías, al venir primero, restaurará las cosas. Le dijo, y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer muchos y ser despreciado, de como estaba escrito acerca del hombre, del Hijo del Hombre, que quién es el Hijo del Hombre, es Jesús. Le está diciendo de que él debería de padecer mucho y ser despreciado por las personas, ¿sí? De que Elías iba a venir, de que Elías iba a ser el primero, pero que también estaba escrito, ¿tú me entiendes?, acerca de él, y ellos mismos no comprendían de lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces, por eso es que Jesús le dice, y estaba escrito también acerca de mí, de que yo iba a padecer. Mira, a ver lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 24. El Hijo del Hombre se va según escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Ok, fíjate lo que dice. Aquí también vamos a ver lo que dice aquí, en donde, en el mismo libro de Mateos, capítulo 16, vamos a ver lo que dice, y también vamos a ver lo que dice aquí, en el libro, este mismo libro, en este mismo libro, en este mismo capítulo, versículo 31. Vamos a ver primero lo que dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Vamos a ver. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se lo voy a repetir aquí, vamos a ver lo que dice aquí, este mismo libro de Marcos, este mismo capítulo, en el versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Jesús está preparando a quienes, a los discípulos, lo está preparando para lo que va a venir. Bueno, para lo que va a venir. Jesús lo está preparando para eso. Entonces, aquí en el versículo 13, que este es el último versículo que vamos a estudiar en el día de hoy, le dice, pero yo le digo, Elías ya ha venido y muchos, y lo hicieron cuanto hicieron tal como está escrito de él. Le hicieron cuanto ellos querían, como dice la escritura. Ya Elías ya había venido, ya había venido, ya había venido, y entonces le hicieron cuanto quisieron con él, le hicieron cuantas cosas que hicieron con él, porque ustedes saben bien de que ese pueblo estaba haciendo las cosas que le da la gana. Ellos estaban haciendo las cosas como ellos querían. Una de las cosas, ¿no?, que quiero decirle, que ya aquí para finalizar aquí este estudio que hemos realizado en el día de hoy, de que muchas veces, ¿qué sucede? Nosotros no podemos guardar los secretos. Nosotros no podemos guardar los secretos. Pero una cosa clara que le quiero hacer comprender aquí en tema, en estos párrafos, en estas cosas que hemos acabado de estudiar.
¿Alguna vez, ahora le voy a hacer una pregunta, no? Ahora le voy a hacer una pregunta también a ustedes. Okay. ¿Alguna vez ha tenido algún secreto tan increíble que no podía esperar para contárselo a alguien? ¿Alguna vez ha tenido usted algún secreto tan fuerte que no ha esperado para contárselo a alguien? Bueno, ¿qué sucedió? Así debieron haberse sentido también Pedro, Santiago y Juan. Ellos se hubieran sentido así de esa forma, Jacob y Juan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él se los dijo, que no, le dijo a él, Jesús le dijo que no compartieran ese secreto, que Jesús le dijo que no compartieran ese secreto. Algunas revelaciones de Dios son demasiado grandiosas que nosotros no podemos compartirlo de inmediato, como se lo dijeron aquí, como lo hemos estudiado. Eso fue grandísimo, pero no podía haber sido relevado. ¿Hasta cuándo? ¿Qué? Hasta su muerte y su resurrección. Bueno, hemos finalizado ya aquí el estudio de hoy y le pido otra vez disculpas porque llegué tarde, pero ya terminamos ya el de estudio. Entonces mañana no, el viernes vamos a comenzar en el versículo 14 y creo que vamos a terminar en el versículo 32 o algo así. Pero bueno, ahí nos vemos y espero de que hayan tenido una bonita mañana con esta palabra de Dios que nos hace educar, que nos hace prepararnos para qué, para que seamos unas personas que nos parezcamos a Jesús día tras día. Ahí nos vemos entonces. Que tengan buen día. Hasta luego.